Bienvenidos a la serie Poder para Cambiar. Estamos en la semana 2 de nuestra serie, donde estamos hablando acerca de hábitos. La primera semana estuve respondiendo a la pregunta: ¿en quién me quiero convertir? Porque cada vez que comenzamos a establecer hábitos en nuestra vida, uno de los errores más comunes es que nos enfocamos en el cómo o en el resultado. Quiero bajar de peso, quiero dejar de comer golosinas o dulces. Y por lo general nos estamos enfocando en el cómo, en el resultado. Pero la primera semana estuve hablando acerca de cómo enfocarnos en quién nos queremos convertir. Y en esta semana quiero hablar acerca de algo que va ligado a lo que estamos hablando, que es cómo tener un hábito clave que nos ayude a tener este efecto dominó. Un hábito que pueda desencadenarse en nuestra vida y pueda ayudarnos a desarrollar otros hábitos en nosotros. Hay un libro que le recomiendo mucho que se llama El Poder de los Hábitos. Y en este libro el autor dice que más del 40% de las acciones que hacemos a diario no son el resultado de decisiones, sino de hábitos. Y sabes que esto es muy interesante porque nuestro cerebro lo que busca es simplificar las cosas. Por lo tanto, busca que las cosas se hagan de forma automática. Por eso cada vez que nos levantamos y despertamos en la mañana, probablemente hacemos lo que hicimos la mañana anterior. Por eso yo siempre digo, nuestros hábitos son lo que determina la persona en quien nos vamos a convertir. Y hay otro libro que también les recomiendo en esta serie que puedan leer, se llama Hábitos Atómicos. Y el autor dice que las metas no determinan el éxito, los sistemas determinan el éxito. En otras palabras, lo que va a determinar el éxito en nuestra vida no es la meta, no es quiero correr 10 kilómetros, quiero bajar 10 kilos, quiero lograr esto. Lo que va a lograr el éxito en nuestra vida no es la meta en sí, sino que es el sistema. ¿Y qué es el sistema? Es un hábito. Es algo que se hace de forma repetida, de forma sistemática y de forma consistente en el tiempo. Eso es lo que logra un resultado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque también el autor de este libro, Hábitos Atómicos, dice que nosotros no nos elevamos al nivel de nuestras metas, sino que caemos al nivel de nuestros hábitos. Porque todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos proyectos, pero no todos tenemos los mismos resultados. Por eso no te elevas al nivel de tus metas, pero caes al nivel de tus hábitos. Y esto, sabes que es tan interesante porque muchas veces cuando nosotros queremos establecer una meta, solamente nos enfocamos en el resultado, lo que queremos lograr. Pero estuvimos hablando que lo más importante antes del hacer es el ser. Y es en quién me quiero convertir. Por esta razón, las personas exitosas hacen consistentemente lo que otras personas hacen ocasionalmente. Y esto que estamos hablando nos ayuda a colocar la base de lo que quiero hablar en este mensaje. Mira lo que dice la palabra en Daniel capítulo 6, versículo 3. Recordemos un poquito, Daniel llega como cautivo a Babilonia. Desde el capítulo 1 vemos que Daniel tiene una convicción firme de honrar a su Dios. Y eso hace que Daniel sea elegido y sea considerado 10 veces mejor que todos los demás. Y mire lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas
porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reinado. Y me parece muy interesante esto, porque eso nos lleva a esta siguiente pregunta. ¿Por qué se destacó Daniel? ¿Cómo se convirtió Daniel en una persona extraordinaria? Cuando leemos la escritura y vemos a Daniel, y la Biblia nos dice que tenía un espíritu de excelencia, la escritura nos dice que él sobresalía entre los gobernadores, los sátrapas. Y esta pregunta tenemos que llevarla a una reflexión. ¿Qué hizo Daniel para destacarse? ¿Cómo logró ser Daniel una persona extraordinaria? Daniel no era de Babilonia, Daniel es un judío que es llevado cautivo. En el capítulo 1, él no va a comer la comida del rey, sino que él establece una dieta diferente. Es hallado 10 veces mejor que otro. Y en el capítulo 6 vemos cómo Daniel sobresale. Y si leemos capítulo 6, versículos 4 y 5, dice: entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación a la ley de su Dios. ¿Sabe lo interesante de este pasaje? Es que los enemigos de Daniel, porque Daniel fue elevado, Daniel fue puesto en posiciones de privilegio, de autoridad, y eso despertó la envidia de la gente que estaba a su alrededor. Por lo tanto, buscaban una ocasión para hacer caer a Daniel. ¿Había corrupción? No había corrupción. Le buscaban problemas en su trabajo, no encontraban problemas en su trabajo. Al contrario, el rey lo consideraba como una persona de confianza, que tenía capacidades de gestión, de administración, de liderazgo, que tenía un espíritu de excelencia. Por lo tanto, la única forma de encontrar algo de la vida de Daniel era en relación a su Dios. Y ¿sabes qué? Daniel se destaca porque él tiene un hábito clave en su vida. Y él tiene un hábito clave que le ayuda a desencadenar como un efecto dominó los siguientes hábitos por el cual él sería honrado. Cuando nosotros leemos la Biblia en capítulo 6, versículo 10 del libro de Daniel, dice así: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias a Dios. Y me encanta esto, porque si entramos un poco en el contexto, Daniel está siendo destacado, extraordinario, tenía un espíritu de excelencia, era un buen administrador, hacía buenas gestiones, era considerado una persona importante, tanto así que dice cuando Daniel supo que se había firmado el documento. ¿Qué documento? Los enemigos, como no encontraron un motivo para atacarle
en su liderazgo, en su excelencia, en su responsabilidad, en su administración, en su gestión, buscaron una forma en relación a su Dios y establecieron una ley que decía que nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey en un periodo de 30 días. Esto era una amenaza para Daniel. Daniel podría haber tomado y haber dicho: ya no voy a orar con las ventanas abiertas, ya no voy a orar en un lugar visible, pero voy a orar, pero en un lugar oculto. Pero ¿saben lo que hizo Daniel según el versículo que acabamos de leer? Dice que él abrió las ventanas mirando en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, o sea, como era su costumbre, continuó arrodillado en oración 3 veces al día. Por lo tanto, ¿cuál es el hábito clave de Daniel? Daniel tiene un hábito clave que es la oración. Y esto es tremendo porque Daniel siguió orando en medio de la persecución, en medio del decreto del rey, sabiendo que si él oraba y era descubierto, la consecuencia sería ser arrojado al foso de los leones. Y miren, la palabra dice como solía hacerlo. En otras versiones dice como era de costumbre. Y esta palabra da la idea de que Daniel tenía un ciclo de vida, un ciclo en sus hábitos. ¿Por qué? Porque todo su éxito, toda su excelencia, su administración, su liderazgo, todo fue desencadenado porque Daniel tenía un hábito clave que era el hábito de la oración. Y cuando él podría haber dicho no sigo orando, él decidió orar. Y vemos a Daniel desde el capítulo 1 hasta el capítulo que estamos leyendo, vemos a Daniel constantemente orando. Por eso, nunca subestimes lo que Dios puede hacer con un pequeño hábito. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con un pequeño hábito. ¿Qué hizo Daniel? Daniel todos los días oraba, todos los días buscaba a Dios, y eso generó que pudiera ser reconocido. Daniel pasó por diferentes reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío. Cada rey tuvo un periodo de reinado. ¿Y sabes qué? Daniel seguía en pie. En el capítulo 1, Daniel tenía 16 años. En el capítulo 6 que estamos leyendo, Daniel tenía 80 años. Por lo tanto, si sacamos la cuenta desde los 16 a los 80 años, Daniel cada día tuvo tiempo de oración. Cada día en un ciclo, en un hábito, buscaba a Dios, buscaba a Dios, buscaba a Dios. Momento de prosperidad, buscaba a Dios. Tenía éxito, buscaba a Dios. Venían problemas, buscaba a Dios. Se enfrentaba a los enemigos, buscaba a Dios. Recibe una amenaza de ser arrojado al foso de los leones, sigue buscando a Dios. ¿Y sabes qué? En cada reinado, Daniel fue honrado. Fue honrado con Darío, fue honrado con Belsasar, fue honrado con Nabucodonosor. Cada rey pasó, pero Daniel se mantuvo porque tuvo un hábito clave que desencadenó otros hábitos, como la excelencia, la responsabilidad, la administración, el liderazgo, la gestión. Y quiero detenerme un poquito acá y profundizar en esto. Daniel no fue honrado por la oración. Daniel no fue puesto en niveles altos de liderazgo porque era un hombre de oración.
Ningún rey se acercó y le dijo, tú eres un hombre de oración, por lo tanto te vamos a promover. No. Daniel fue reconocido por una buena administración, gestión, responsabilidad, excelencia, liderazgo, actitud. Pero cada uno de esos hábitos fue desencadenado porque él tenía un hábito clave, que era orar. Y la oración provocó que se despertara en él los otros hábitos. Y Daniel fue honrado en público por sus capacidades. Pero tenía un hábito, que era el hábito de la oración. Por eso es tan importante, como decía anteriormente, Daniel tuvo y tenía un hábito clave que impulsó los otros hábitos en su vida. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Según la persona en quien te quieres convertir, ¿qué hábito clave debes comenzar a cultivar y a desarrollar que va a impulsar otros hábitos en tu vida? ¿Qué hábito clave necesitas desarrollar para que sea un impulso para otros hábitos en tu vida? Para Daniel fue la oración y lo hizo como un ciclo. Constantemente estaba orando. Por eso decía anteriormente, nunca subestimes un pequeño hábito o lo que Dios puede hacer con un pequeño hábito. Por eso no es una gran disciplina la que mejora tu matrimonio. Es una pequeña disciplina año tras año. No son las cosas grandes que hacemos. No son las grandes decisiones. Son las pequeñas cosas que hacemos que van provocando los grandes resultados. Daniel, como solía hacerlo, fue a orar, fue a buscar a Dios, fue a sumergirse en su presencia. Y de esa forma, ese tiempo invertido en oración le llevó a ser honrado en lo público. ¿Y sabes qué? Esto es muy importante porque ¿qué hábito necesitas comenzar? Si tú dices, yo quiero convertirme en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, quiero ser un gran esposo, un gran padre, quiero ser un seguidor fiel de Jesús, ¿qué hábito necesitas comenzar? ¿Y cómo crear un nuevo hábito? ¿Cómo crear un nuevo hábito? Y sabes que hay lo que se conoce como el ciclo del hábito. Y aquí quiero detenerme un momento porque en este ciclo del hábito hay tres cosas: un disparador, una acción, una recompensa. Si lo aplicamos a la vida de Daniel, el disparador para él estaba en un lugar extraño y él tenía una vida de oración. Su disparador en el capítulo 6 fue una amenaza. Su acción fue orar y la recompensa ser librado del foso de los leones. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida. Cuando nosotros queremos crear un nuevo hábito, nosotros tenemos que entender, ya tienen ahí un poquito clara la imagen, cuando nosotros queremos crear un nuevo hábito, tenemos que entender que siempre hay un disparador, ¿ya? Que hay una acción y que hay una recompensa. Un ejemplo, si yo quiero levantarme temprano en la mañana para orar, ¿cuál es el disparador? Quizás colocar una alarma. Esa alarma me va a llevar a una acción, levantarme. Y esa acción me va a llevar a orar. Y en el tiempo va a venir una recompensa. Por lo tanto, si nosotros queremos tener un disparador
una acción y una recompensa para crear un nuevo hábito, tenemos que saber cuáles son los secretos para comenzar hábitos que perduran. Daniel, recordemos, tenía el hábito clave, que fue la oración. Y ese hábito clave desencadenó otros hábitos por los cuales Daniel fue honrado. Y el primer secreto es: hazlo pequeño. Hazlo pequeño. Y mira, cuando nosotros queremos comenzar hábitos nuevos en nuestra vida, no se trata de construir un super hábito, sino un pequeño hábito, pero que sea constante. Un pequeño hábito. Por eso el libro Hábitos Atómicos dice que no son las grandes decisiones que marcan los grandes resultados. Son las pequeñas decisiones diarias en el tiempo que provocan grandes resultados. Por lo tanto, si tú quieres establecer un nuevo hábito en tu vida, no comiences con algo grande. Si tú actualmente te levantas a las 8 de la mañana y tú dices: no tengo tiempo para orar, para buscar a Dios, no coloques tu despertador a las 5 de la mañana, porque probablemente vas a fracasar y te vas a desanimar porque no te puedes levantar a las 5 de la mañana. Comienza colocándolo 7:30, 30 minutos antes, y comienza a ser fiel. Luego colócalo a las 7 y hasta que vas llegando a las 5 de la mañana si quieres levantarte a esa hora. Entonces, lo mismo, si tú quieres decir quiero ser una persona más saludable, no cortes de la noche a la mañana todo. No vayas y te inscribas a un gimnasio y vayas todos los días al gimnasio, porque te vas a frustrar. Comienza con 20 minutos de ejercicio diarios. De forma sistemática en el tiempo van a provocar los resultados. El gran problema cuando queremos crear nuevos hábitos es que queremos hacerlo a lo grande y queremos tener cambios radicales, pero tenemos que comenzar haciéndolo pequeño. Pequeños cambios en el tiempo producen grandes resultados. Número 2. Primero, hazlo pequeño. En segundo lugar, para crear un nuevo hábito, hazlo evidente. Me encanta esto, porque si quieres cambiar lo que haces, cambia lo que ves. Si quieres cambiar lo que haces, cambia lo que ves. Y esto es tan importante porque, y ahí coloqué en la imagen el celular en el velador. Lo primero que ves es lo que vas a hacer. Por lo tanto, si tú quieres cambiar tus hábitos de mañana, tienes que cambiar aquello que dejas visible. Que lo primero que ves, si lo primero que ves es el celular, la tendencia va a ser tomar el celular, revisar el correo, revisar los mensajes o las llamadas perdidas o los mensajes que han llegado durante la noche. Por lo tanto, si queremos cambiar lo que hacemos, tenemos que cambiar lo que estamos viendo. Si tú dices: yo quiero establecer el hábito de leer en las mañanas, la Biblia, un libro. Por lo tanto, reemplazo, un ejemplo, el celular, lo dejo a un lado y coloco un libro. Coloco un libro en el velador. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi disparador para comenzar a crear un nuevo hábito. Por lo tanto, cuando yo despierto, miro y veo el libro, inmediatamente ese libro se transforma en un disparador que me va a llevar a una acción. Tomo el libro y comienzo a leer. Si yo quiero hacer ejercicios, el disparador será hacer evidente y colocar en un lugar visible la ropa para entrenar.
Porque si yo digo, quiero entrenar, pero no encuentro las zapatillas, el short, la polera, lo más probable es que no entrene. Pero si yo hago visible, evidente, y coloco en un lugar visible la zapatilla, el short, ¿qué va a pasar? Será un disparador que me va a llevar a una acción. La acción, salir a correr, hacer ejercicio. La recompensa será sentir que gané, que logré comenzar y establecer un hábito. Por lo tanto, número 2, hazlo evidente. Un disparador tiene que estar siempre visible, siempre visible. Ahora, hacer evidentes, escuche muy bien esto, hacer evidentes sus acciones deseadas será la diferencia entre las buenas intenciones y los grandes resultados. Me encanta esto porque si yo digo quiero ser un hombre de lectura de la Biblia y yo me levanto y lo primero que veo es la Biblia, estoy haciendo evidente el hábito que quiero lograr en mi vida y paso de las buenas acciones a tener buenos resultados. Pero si yo quiero leer la Biblia y no la encuentro y no la tengo en un lugar visible, probablemente nunca voy a tener un buen resultado. Y en último lugar, hazlo automático. ¿Cómo crear un hábito? Primero, hazlo, ¿se acuerdan? Hazlo pequeño. No comiences con un super hábito. No comiences con algo grande. Son las pequeñas cosas que nadie ve las que provocan los resultados que todos quieren. Número 2, hazlo evidente. Si quieres cambiar lo que haces, cambia lo que ves. Y en tercer lugar, hazlo automático. ¿Y qué quiere decir esto? Hacerlo automático. Nuestro cerebro, que no suene mal, nuestro cerebro tiende a ser perezoso. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro tiende a simplificar las cosas. No busca pensar mucho. Nuestro cerebro trabaja con cosas automáticas, trabaja con hábitos. Por lo tanto, cuando nosotros logramos que el nuevo hábito se transforme en algo automático, nuestro cerebro va a estar recibiendo la orden de que eso es lo que debo hacer. En la mañana despierto, leo la Biblia. Durante el día entreno. En las noches tengo un tiempo de oración, porque le estoy ordenando a mi mente, a mi cerebro, que comience a establecer nuevos hábitos como un patrón. Por eso, miren, leamos esto. La excelencia nunca es un accidente. La excelencia es siempre el resultado de unos hábitos intencionados y constantes. ¿Se dan cuenta que la excelencia no es por accidente? Los buenos hábitos no ocurren por accidente. Tenemos que tener hábitos intencionales y constantes. Entonces podemos usar esta imagen o esta pregunta, un ejemplo, esta frase mejor dicho. Después de, un ejemplo, tomarme un café, yo voy a hacer mi devocional diario. ¿Se dan cuenta que de forma automática, qué estoy haciendo? Estoy estableciendo un momento. Estoy estableciendo un momento y estoy diciendo, después de almuerzo, yo voy a escuchar un podcast. Estoy siendo intencional y estoy creando un hábito que se haga de forma automática. Después de cepillarme los dientes, un ejemplo, voy a tomar vitaminas. Y lo dejo establecido en mi cerebro, que después de despertar voy a tener un tiempo de orar.
voy a tener un tiempo de leer la Biblia. Después de llegar a casa, yo voy a hacer ejercicios. Entonces le estoy diciendo a mi cerebro que automáticamente cuando yo me despierto voy a orar, voy a leer. Después de almuerzo voy a escuchar un podcast. Después de llegar a casa voy a hacer ejercicios, etc. Ahí usted coloque lo que corresponde. Después de, usted rellena, yo voy a hacer ¿qué cosa? Eso es establecer un hábito en forma automática. Por eso, nunca subestimes tu capacidad para iniciar algo grande a través de un pequeño hábito. Son las cosas pequeñas que nadie ve las que traen los resultados que todos quieren. Yo este tiempo he estado comencé esta semana a hacer ejercicios. Y de verdad es algo que me cuesta, porque no estoy acostumbrado. En un tiempo atrás sí, pero ha sido los pequeños. Comencé con 20 minutos de ejercicio al día. A veces lo hago en la mañana, a veces después del trabajo, pero establezco que son 20 minutos al día. Y eso ha desencadenado el no comer pan, el no tomar bebida, y eso tengo que ir ordenándole a mi cerebro que ese será mi estilo de vida. Por eso no tenemos que menospreciar, no tenemos que subestimar la capacidad de iniciar algo grande a través de pequeños hábitos. A través de pequeñas cosas podemos lograr grandes resultados. Por eso, volviendo al ciclo del hábito, tu disparador, tu acción y tu recompensa. ¿Cómo crear nuevos hábitos? Hazlo pequeño. No comiences con algo grande. Hazlo evidente. Recuerda que lo que ves determina lo que haces. Y finalmente hazlo automático. Después de voy a hacer esto. Después de voy a hacer esto otro. Ahora, termino con esto. ¿Cuál es el hábito clave que debes comenzar que va a desencadenar otros hábitos en tu vida? Daniel fue la oración y desencadenó una cantidad de hábitos que le llevaron a ser honrado. ¿Cuál es tu disparador? ¿Quieres ser un mejor hombre o mujer de Dios? ¿Quieres ser un mejor esposo? ¿Quieres ser un mejor padre? ¿Cuál es tu disparador que te va a llevar a una acción y te va a producir una recompensa? Hábito clave. Así como Daniel tuvo un hábito clave que llevó a ser honrado en diferentes reinados, Dios quiere que tú establezcas un hábito clave en tu vida. Un hábito que puede transformar otras áreas de tu vida. Pero recuerda siempre hacerlo pequeño, hacerlo evidente, hacerlo automático y siempre tener claro tu disparador que te va a ayudar a desarrollar otros hábitos. Así que Dios les bendiga y que puedan reflexionar en esta serie. Continuamos luego la semana 3 hablando también acerca de cómo romper hábitos negativos. Así que nos vemos en el siguiente video de nuestra serie Poder para Cambiar.